Estamos en afuera de la caverna y nuevamente con la grata compañía de Jerko Illich. Jerko Illich, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Se está vengando, esto es vendetta tuya. No, es que así te dicen en el Facebook, ¿no? Jerko Illich. Lilich me dicen. Lilich. En el Facebook me dicen Lilich y gracias a ti me siguen insultando. Pero te das cuenta, porque además, ¿cuál es tu segundo apellido? Crosa. O sea, eres realmente extranjero tú. O sea, no. O sea, eres un invasor. Bueno, fueron migrantes, mis dos abuelos eran migrantes, pero estaban muy involucrados con lo que era el desarrollo y las coyunturas nacionales, ¿no? Pero eres boliviano, ¿te sientes al 100% boliviano? No, porque soy cochabambino, pues, Diego. Bueno, pero más general, ¿100% cochabambino? Sí, claro. Pero ¿y tu sangre extranjera? Porque a mí me mandan mensajes a veces, ¿no? Además de insultarme, me dicen extranjero, ¿no? Es extranjero, vete a tu país. A mí, Claro. claro, a mí de gringo no me bajan, ¿no? Pero a ver, por el lado de la familia de mi mamá, mi abuelo, cuando era un crío, tenía 13 años, se metió en la guerra del Chaco. Y cuando digo se metió en la guerra del Chaco es que se escapó porque ellos vivían en la frontera con el Brasil y bajó hasta Eso. básicamente el Chaco con Pero me 13 encanta. años. Eso me hace Fingió boliviano. tener 18 años, hizo reclutar, porque era bastante alto. Y lo balearon, ¿no? O sea, terminó con una bala en la pierna, cojo toda su vida. O sea, héroe de guerra, A además. los 14 años. Benemérito. Sí, se metió en el MNR cuando tenía ya 25 años. Fue parte voy a hacer como una Mario Galindo, ¿no? Fue parte del movimiento nacionalista revolucionario en el Beni durante toda su vida. Además, él era nacionalista revolucionario. Y por el lado de mi padre, sí, mi abuelo era así, minero, pero toda la rama de los que vendrían a ser la sangre de mi abuela, o sea, de la mamá de mi papá, los Gómez Castro Pinto, estuvieron desde la guerra de la independencia, en todas las guerras en el país. Pero qué cómico, Gómez Castro Pinto, se parece. Sí. Además eran la real. Pero a ver, me vas a contar eso después. Yo creo que hemos perdido ya Exacto. mitad de la gente que nos estaba Ya, viendo no con este relato. No, pero para explicar que nosotros podemos vernos gringos, pero no somos extranjeros y no pretendemos vender el país o regalar. Y además yo creo que es parte de una de estas identidades divisorias. Ya sabes que entremos al tema. Entremos a raíz de esto, vas a ver. Not oil. Sí. Él habla de lo que son Señores, identidades ¿qué vamos a divisorias. hablar hoy en día? Vamos a hablar sobre un texto que perfila la personalidad de los tiranos. Y nos los va a explicar Jerko Illich. Y nos los va a explicar comentando otros dos textos en los cuales voy a aportar yo. Ya, Uno de Marcelino Cereijedo sobre la teoría general yo no sé eso. de los hijos de puta. Y un segundo libro que es Petróleo de Sangre, se llama, ¿no? Sí, sí. Plato, oil. Oil, también puede ser petróleo sangriento, como la película. Petróleo Sangriento como la película, ¿no? Que es un texto fascinante, Sí. me parece sumamente interesante. Vale la pena analizar esto de cara precisamente a los líderes que tenemos. Sí. Yo además me he tomado el trabajo precisamente por esta discusión de leer otro texto que se llama Peace Leaders. ¿Cuáles son las condiciones y digamos elementos centrales de una personalidad de paz versus una personalidad más bien violenta, ¿no? Entonces hablemos de los líderes y comencemos con Evo Morales, viendo si encaja en alguno de estos perfiles de los tiranos o es más bien un demócrata. ¿Por dónde va la cosa? Si nos puedes dar primero una introducción teórica y nos puedes contar algo del libro, yo te agradecería. Ya. Antes de introducirme a lo que es este libro que es un gran autor a todo esto, se llama Waller Newell. Waller Sí. Newell. Que tiene nombre De jugador de equipo. fútbol, claro, del Newell's. Sí, pero además tiene nombre de equipo de Claro, fútbol. he visto. Waller Newell. Que precisamente su libro se llama Tiranos, todo lo que tiene que ver con lo que es sangre, poder, etcétera, etcétera. Hay un librito que te comenté que nos gustó mucho, que se llama Tirano, de Stephen Greenblatt. Greenblatt tiene una pequeña, hace una descripción de los tiranos en Shakespeare, y su tirano favorito es Ricardo III. ¿Te acuerdas que te había comentado Claro que que es sí. un tipo deforme? Shakespeare utiliza la deformidad física. Ricardo III era deforme, aclarado Sí, bien. sí, Ricardo III era deforme, tenía pinta de... La cabeza, imagínense como la del ministro de Defensa, la nariz, colmillos, todo eso, ¿no? Y además tenía joroba, y era chiquito. Y sus manos y tenía un brazo que estaba totalmente, ¿cómo le llaman esto? Anquilosado. Pero además cojeaba, entonces ya verlo era una figura
que la realeza en ese momento lo despreciaba. Además, pertenecía a una familia que todo el tiempo estaba disputando el trono. Y claro, Ricardo III, él decía de sí mismo que vino muy temprano al mundo porque no se había terminado de formar en el vientre de la madre. Es más, decían que él había desgarrado el vientre de la madre al nacer y que por lo tanto lo detestaban todos sus hermanos. Hermanos de los que él luego obtiene venganza. Shakespeare es muy interesante en cómo él construye desde su narrativa lo que son los arquetipos de lo que son los gobernantes. En una época, además, porque esto lo aclara Greenberg. Es que así se llama el libro, ojo. Tiranos en Shakespeare. Tiranos, sí, es la descripción de los tiranos en Shakespeare. En una época en la que Shakespeare no podía hablar de sus líderes. En ese momento era el momento de la cúspide isabelina, ¿cierto? Además, hay dos lindas películas de Deepak Chopra que vale la pena que verlas. La Reina Virgen y La Edad de Oro. Entonces ahí uno puede ya enterarse más de qué estaba viviendo Shakespeare. Pero hay un capítulo 4 que se llama Algo de carácter. A Matter of Character se llama, ¿no? Y ahí describe básicamente cómo es un tirano. Y yo leía esto y decía, no estamos viviendo tan lejos de la descripción, por lo siguiente. El tirano tiene muy poco regard, no es entendimiento, sino control o cariño, Sí. percepción en realidad, muy poca percepción por los demás, o cuidado por los demás. Pero además, no solamente es cuidado de los demás, sino que además no tiene límites de lo legal. La característica fundamental del tirano, y ahí sí ya lo podemos conectar con Litvina, el profesor Inglieto, él lo llama unchecked power. Pero la característica en Shakespeare del tirano es que no tiene percepción de la ley, de lo que significa la ley, y de qué es lo que contiene la ley, y fundamentalmente para qué la ley está hecha, para contenerlo y convertirse en un dique. Esa es la normativa. La normativa es lo que te permite, la ley es lo que te permite es contener a estas actitudes tiránicas. Pero hay una cosa que también Pero déjame quizás aumentar. es patológicamente narcisista y supremamente arrogante. Ahora, esto es lo interesante. En Bolivia no hay primeras ni segundas, entonces eso significa que no vas a tener un solo tirano en un grupo, sino que tienes muchos tiranos, los múltiples tiranos. Así como en algún momento hablamos de que hay pluripsicofantes, ¿no es cierto? O multipsicofantes, en Bolivia lo Multilunquerío, para que se entienda la gente. Claro, exactamente. El multilunquerío, en este caso es Esto es multiculti-tiranía, ¿no? el multihuayquero con todos. Tiranía. Sí, huayquero, el El huayquero. multihuayquero, la y el plurihuayqueridad, ¿no? Sí. Está bien. Hay una cosa que me gustó también. ¿Qué es lo que lo excita al tirano? El placer de la dominación. Claro. Es hasta casi sexual eso. Y ahí quiero terminar con lo de Shakespeare. Y lo que te quería conectar con lo de Liefeld. Pero eso, déjame decir dos cosas ahí. Déjame decir dos cosas. Toma, porque si no... Porque el placer de la sexualidad no. ¿qué no. fue lo de ahora? No. A ver, el primero me parece un rasgo fundamental, el cuidado con los demás. Leyendo el fascinante texto de la politóloga Marta Nussbaum, Sí. ¿no? Sobre el imperio del miedo, ¿Sí? nos cuenta algo que es fundamental. Hay un párrafo que me ha hecho entender muchas cosas. Dice, en general los gobernadores autoritarios no tienen capacidad de hacer empatía con el otro. No. Es decir, tú puedes hacer empatía con una especie inferior o que consideras inferior. Tú puedes hacer empatía con alguien que consideras casi subhumano. Por supuesto que no. El primer requisito para la reciprocidad humana, base de la democracia, el primer requisito para la democracia es considerar al otro tu igual. Esto es dificilísimo. Por eso yo digo, el 2006 con Evo Morales y mucho antes, ¿no es cierto?, 94 para adelante con la ruralización de la política, hemos vivido una impronta de igualación alucinante. ¿En qué sentido? Yo siempre les pongo como ejemplo a mis alumnos que todo lo que ha sido Evo Morales el 2005 es como si en la casa de Branko Marinkovic, ¿no es cierto?, Ya. de pronto el perro se sienta en la mesa. Entra el Branco y le dice, bájese, que se baje ese perro. No me bajo. Carajo, contesta el perro. No me bajo, me quedo aquí, como aquí, porque es mi casa. ¿Cómo? Es mi casa y me quedo. Hago este símil tan brutal para mostrar que esa cosmovisión hemos tenido, por ejemplo, respecto a los ayoreos, ¿no? Se dice incluso hoy, cuando estás fea, pareces ayorea. Esto es racismo del más flagrante, ¿no?
que marca precisamente este primer elemento de la tiranía, la falta de empatía. ¿Podrías tener empatía con alguien que consideras casi un perro, casi un animal, un superhumano? Por supuesto que no. Hay un libro de Walser, ¿Pero te crees? sobre la Segunda Guerra Mundial, que a los gringos les resultaba muy fácil matar japoneses, pero no alemanes. A los alemanes los veían blancos como ellos, pero los japoneses era casi como matar un alacrán. Este primer elemento entonces me parece fundamental. Y por supuesto, Evo Morales o García Linera no consideran a nosotros sus iguales, los consideran inferiores, ¿no? O los consideran superiores, porque hay un complejo de inferioridad, pero no los consideran iguales. Por lo tanto, no hay capacidad de hacer empatía. Por lo tanto, el primer rasgo de la tiranía está presente. Primero, eso es lo que quería decir. Quería seguir. Pero eso no te evita Sí. que el tirano quiere salvar. Su pretexto para conectar con la gente a la que desprecia y de la cual quiere tener esa distancia es: yo te voy a salvar y por lo tanto vas a estar en deuda. Encima. Ese no tener empatía con el resto es crearles deuda. Y eso es lo que han estudiado, me acuerdo, un grupo de franceses en el Valle Alto Cochabambino respecto a qué es el preste. Nosotros tenemos la idea de que el preste es una fiesta en la cual uno pone unas cajas de cerveza para la diversión, pero en realidad el preste es gestión de deuda, es generación de deuda. Y lo mismo ocurre con este tipo de gente que lo que quiere es que tú te sientes en deuda con ellos y que además no te sientes igual. Fíjate, a ver, no es que fíjate, sino recordemos lo que fue el debate de anoche. A ver, vamos al debate de anoche, pero yo quiero comentar dos cosas, pero entonces me estoy quedando muy curioso. Es decir, lo que acabas de decir además es igualmente fascinante. Creen que nos hacen un favor. Tú sabes que uno de los elementos psicosociales de los fanáticos es no solamente que quieren matar a otras personas. Por ejemplo, los del 11 de septiembre en Estados Unidos no solamente querían matar, sino que estaban matando para salvarnos. Sí. Esa es la noción. Nos estaban haciendo el favor. Es decir, Bin Laden no es malo en realidad. Él es muy bueno. Nos quiere salvar de ser unos pecadores. Nos está haciendo el favor más bien. Es lo que Newell le llama el beneficio terapéutico de la violencia revolucionaria. Bellísimo término, ¿no? Eso les pasa a algunos fanáticos de este gobierno que piensan que nos están haciendo un favor. Que Evo Morales más bien es una terapia para este país. Claro, nos están haciendo un favor. Sí. Los estamos salvando del imperio, papá. ¿Cómo vas a...? Estamos por fin, ¿no es cierto? Igual. De la alienación, no sé por qué, la alienación es uno de los elementos, ¿no? El imperio y la alienación. Pero ¿qué has dicho? Porque es bonito el término. Es lo que le llaman es beneficio terapéutico de la violencia revolucionaria. Pero este es un segundo elemento de los tiranos, ¿no? Convertir esto casi en religión. Sí. Nos están haciendo un favor y ellos son básicamente los que con su sola presencia nos hacen el favor, ¿no? Sí. Te estamos haciendo el favor. Pero yo digo que hay un tercer rasgo, que es el rasgo precisamente erótico. Gracias. ¿Qué es lo que has dicho tú? Es decir, tú sabes que hay un texto fascinante que se llama Sex and War, Sexo y Guerra, donde nos muestra que uno de cada, no me acuerdo si es 27 o 57 seres humanos del presente son descendientes de Gengis Khan. Ah, sí, los comentaron en algún momento, me acuerdo. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque Gengis Khan lo que iba es matando a todos, pero se quedaba con sus mujeres. Porque tenemos una proclividad a preservar nuestros genes, como todas las especies. Sí. Muere el individuo, pero se mantiene la especie. Está en nuestros genes la necesidad de conservar la especie. Sí. Mientras más nos reproduzcamos, mejor. Y el poder es básicamente, ¿no es cierto?, un camino, un puente a esa reproducción ampliada. Ese sueño del hombre, ¿no? Si tengo poder voy a tener mujeres. Eso lo vemos con Evo Morales. Lo vemos, ¿no es cierto? Es un Latin lover. Él realmente se siente... Claro, a él le excita dominar. No conquistar, no seducir. Dominar en el sentido más puro, ¿no? Estás bajo mío y yo dispongo de ti. Sí, porque además, esto de dominar no es solamente de que uno le deba, sino es eso, estás por debajo mío y yo dispongo de ti. Exactamente. A ver, fíjate con Graviela Zapata, lo que le pasó. A Graviela Zapata le pasa eso. No, por supuesto. ¿No? Él es el... Me resisto además a decir correctamente su nombre. Graviela. Para no desmerecer a todas las Gabrielas que conocemos. Interesantes rasgos. Sobre todo entonces narcisismo, verticalismo clarísimo, asimetría, falta de empatía total. Esos son algunos de los rasgos de los tiranos a lo largo de las épocas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? A ver, del libro mismo. A ver, Newell hace un recorrido gigante desde los griegos, que además tenían figuras... El anterior a Pericles mismo también.
Alcibíades. Desde Alcibíades, pasando por Alejandro Magno, pasando por los grandes romanos como eran Julio César, obviamente los emperadores, todo lo que son emperadores que han ido en contra de la república, ellos estaban dentro de lo que eran los límites de la tiranía o también el paroxismo de la tiranía. Que es una lista larguísima. Luego, Newell salta a Enrique VIII, que es el con el que se empieza a construir básicamente la idea. Es su Brexit. Enrique VIII es el primer Brexit, bueno, es en realidad el segundo Brexit inglés. Es cierto. Su primer Brexit es cuando vencen a los romanos y los expulsan de Gran Bretaña. Los romanos no quieren saber más de Gran Bretaña, ¿no? Y el segundo Brexit es cuando Enrique VIII rompe con la iglesia. Y además él tenía esa conducta tiránica, despreciaba a los demás. Le encantaban las mujeres, además, o sea, por supuesto, son de hijos. De ahí salta más o menos a lo que es la época de los grandes conductores, los condottieri italianos, los príncipes con los españoles, Carlos V tenía esa personalidad, Felipe II más todavía. Obviamente los conquistadores tenían actitudes tiránicas feroces. Cortés y Gengis Khan se fue acostando con la mitad de la población indoeuropea, o sea, Cortés se acostó con la mitad de las indígenas mexicas, ¿no? Y de ahí hace un salto hacia, obviamente, los más fuertes, no tanto en el siglo XIX, sino en el siglo XX, o sea, la triada reconocida, ¿no es cierto? Es Hitler, Stalin, Mussolini, Stalin, ¿no? Porque además los tres tenían esas connotaciones. Hace un poquito de la mención de Mao, más o menos, pero con los que ya nos quedamos con eso. Y luego salta otra vez hacia ahora los tiempos modernos. ¿Quiénes tienen estas connotaciones tiránicas? Putin, Vladimir Putin, sí, el que se cree el gran zar, o el retorno de los zares en Rusia. Víctor Orbán, Tayyip, Recep Erdogan, los que cayeron durante la primavera árabe. O sea, estoy haciendo un recorrido que sí vale la pena que los muchachos y las muchachas también lo estudien, ¿no? No solamente estamos hablando del que le decían el faraón en Egipto, Mubarak, Hosni Mubarak, luego los hermanos musulmanes que los suplantan y también tienen connotaciones tiránicas. Y obviamente hay una cosa muy interesante, porque el libro de Newell sobre los tiranos habla mucho de lo que es la violencia en ellos, y habla precisamente de los terroristas, desde Bin Laden hasta los del ISIS. Esto es lo que te digo, del beneficio terapéutico de la violencia revolucionaria está muy presente en aquellos que no solamente han tirado las dos torres, sino que han invadido porciones de Siria, Irak e Irán, y amenazan a Irán, y que están también con el tema de Turquía, o sea, todo lo que es el califato islámico. Me parece fascinante. O sea, solamente eso como, ya tienes una enorme galería. Es una enorme galería y todos estos más o menos presentan estos rasgos, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Y en estos rasgos, que es otro de los detalles que yo veía en un texto sobre narcisismo, que no me acuerdo de Cambridge, publicado en Cambridge, es esa tendencia de estos líderes a ser básicamente monotemáticos. Sí. No hablan de temas que no sean los que tienen que ver con esta consolidación del poder. Yo me acuerdo de una conversación con Roger Cortés, que nos contaba en una consultoría que hicieron con Álvaro García Linera. Iban en la vagoneta, no sé, estaban yendo a Tarija, por Chuquisaca, no me acuerdo por dónde era. Y ellos ahí atrás, porque Linera iba adelante, cuando no era vicepresidente, 2003, 2002. Ellos iban hablando de fiestas, iban hablando de, qué sé yo, algún trago que se habían tomado, iban hablando de fútbol. Y adelante Linera no hablaba de absolutamente nada, ¿no? Esos eran temas nimios, eran temas superficiales. Él hablaba de la transformación de la sociedad. Él hablaba, esta revolución de lo abstracto, esta revolución de las grandes palabras, esta revolución de las ideas que no se aplican, pero simplemente son así grandilocuentes, ¿no? La justicia, el hachaur, ¿no? Es la revolución realmente de las abstracciones. Él estaba ahí, concentrado en lo suyo, ¿no? Son básicamente casi neuróticos, ¿no? Sí. No tienen esa capacidad de socializar de una manera normal. No, sí, tienes razón. Son monotemáticos y simplificadores. Pero ¿sabes qué? Encuentran siempre cuál es el nervio que te mueve y te conmueve. Newell tiene una frase súper linda dentro de lo que es las primeras
80 páginas de su libro. Porque además hace una caracterización de la que no te he hablado, de los 3 tipos de tiranos que te lo voy a enchufar para que además disfrutes. Pero él tiene una frase que dice, los tiranos modernos, además, reducen la democracia a un bienestar material, al confort. Lo que ayer decía García Linera en la entrevista, en el debate, porque había un debate ayer con Gustavo Pedraza y con Shirley Franco, los 3 candidatos a vicepresidente. Y para él democracia es igual a confort. Es bueno señalar que en general este puede ser un rasgo. Democracia es solo confort. Pero hay una cosa también que dice Newell, porque él dice, la ventaja del alma democrática no es el confort, es el bien común. Claro. Es ese el núcleo de por qué hemos apostado por este modelo, por este sistema político. No es para que todos tengamos cierto tipo de, qué sé yo, pues de comodidades materiales. No es como el gobierno ha empezado a generar, y cuando ya hablo del gobierno no estoy hablando de un partido de gobierno que está en campaña, sino de un gobierno que está en campaña básicamente los últimos 14 años. La idea del gobierno es, desde el punto de vista tiránico, me debes. Todo el confort que tú has logrado adquirir, todo el confort que has logrado adquirir, me lo debes. Y por eso tienes que votar por mí. Entonces, cuando tú agarras y le dices, ¿te acuerdas de Walter Chávez cuando dijo hace como un par de meses atrás? Se están equivocando los estrategas políticos de la oposición, si están pensando que la ciudadanía en Bolivia vota por un ideal abstracto como lo es la Constitución. Una mujer que tiene 3 hijos y que es pobre, no piensa en la Constitución, piensa en su bolsillo y vota pensando en su bolsillo. Es la perversión más grande, esa es la apología de la tiranía. Es decir, no estamos capacitados como ciudadanos a ejercer nuestra ciudadanía pensando en que nuestro voto contribuye al bien común. Nuestro voto solo contribuye al confort y a las comodidades propias. Además, la negación de la posibilidad de solidaridad y de conectividad entre todos nosotros los bolivianos. Eso es lo que explota el tirano, eso es lo que explota el gobierno. Es brillante porque me hace recuerdo lo que estás diciendo. Al último, Evo Morales ofreciendo, siguen las llamas. Este es un problema de ecocidio. Este es un problema para los siguientes 100 años de este planeta. Un problema que se llama medio ambiente, que se llama cambio climático. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace Evo Morales? Genera esa deuda que tú dices dándoles casitas. Ha ofrecido ayer casitas para remediar el problema de la chiquitanía, ¿no? Su fórmula mágica es esta, la de campañización diaria. ¿Con qué? Con entregas de obras de cemento siempre. Ahora es en este momento preciso de nuestra historia, la fórmula vieja. Es la fórmula vieja siempre de las casitas, ¿no? Es darles confort a cambio de ¿qué? De voto. Agradézcame. Todo se ha incendiado, pero yo soy bueno en los de casas. Tienes toda la razón. ¿Sí? Tienes toda la razón. Es parte de esa personalidad. No, pero además, pero termino con esto, que tú simplifica, ¿no? Sí. Es un problema tan enorme. La ABT y la INRE están copados políticamente de la manera más desastrosa. Hay un capitalismo feroz y mercenario con el manejo de las tierras. Hay unas élites putrefactas en Santa Cruz, algunas de ellas, no todas, que se han vendido al gobierno y están entregando básicamente Santa Cruz, Sí. ¿no es cierto?, a cambio de que ellos puedan ganar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos señores simplifican y nos dicen, es un problema de casitas. Eso es lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, pero además es esto, no es tu derecho que tengas vivienda. Porque mira, ¿te acuerdas? No es tu derecho, es mi favor. La es ley, mi dádiva. la ley no tiene mayor referente para un tirano. La ley no tiene mayor referente para un Álvaro García o para un Juan Ramón Quintana o para un Evo Morales. Por eso el métanle nomás, ¿te acuerdas? La ley y el derecho. El elemento, por ejemplo, de que no es casa, es vivienda, es el derecho a una vivienda digna. No, ellos dicen no. Tú no tienes derecho a una vivienda digna. Tú lo que yo te voy a regalar y por lo tanto voy a crearte esta deuda conmigo es una casa. Ni siquiera la casa de tus sueños, sino la casa suficientemente con materiales o confort como para que tú me debas y además estés en el deber de decir que esto que tú has recibido, lo has recibido de mí. Te roba la posibilidad, te amputa la posibilidad de decir, a través de una lucha social he conseguido un derecho, el respeto de un derecho. No, te dice, no has hecho lucha social. O no con lucha Te he regalado esto. Por respeto a la ley, por respeto a la Constitución, yo tengo derecho a eso. No. Sí, claro, muy bien. Ahora quiero conectarlo con lo de Leif Venar, lo de Patrullas Sangrientos, donde yo sé que te vas a explayar porque necesito que me cuentes el elegido. Y Leif Venar habla de esto, habla de este poder que surge del dinero que proviene dentro de la tierra.
Wener hace una comparación de lo que está por debajo de la tierra, esa riqueza que está por debajo y la que está en la superficie. Y cómo esto genera dinero. Y genera dinero inmediato. Además, Lee Wener tiene una clasificación muy bonita que por fin yo he logrado entender más o menos a qué se refieren con renta y adictos a la renta. Y para muchos economistas que ha consultado Lee Wener para hacer el libro, renta es, escucha esto en inglés, es unearned income. ¿Eso qué significa? Ingreso que no te ganaste. Que no mereciste, sí. Ingreso inmerecido. La renta es ingreso inmerecido. Y el tipo de países, él lo llama países que viven bajo la maldición de sus recursos naturales, ¿no? Bolivia es un país que vive bajo la maldición de sus recursos naturales, no solamente por lo que hay por debajo, sino también por lo que es el suelo. Creo que habíamos discutido al respecto de que el modelo del MAS, desde el 2009, a través de todo su sistema de leyes y cumbres, con lo que está pasando en la Chiquitanía, es en realidad un modelo de robo de suelo, de área protegida. Además, no es explotación agrícola ni esas cosas. Robo de suelo. Es robo de suelo, están robando el suelo. Buena clasificación. Exacto. Y ese robo de suelo les genera a los que penetran en ese lugar, por eso la desesperación del campesinado de querer tomar esta tierra en la Chiquitanía, porque no es que van a producir y sembrar, como me han dicho hace 2 días atrás, la van a subalquilar, la van a rentar, o lo que van a hacer es la van a vender, van a rentar. O engordar, dejarla ahí los 5 años. ¿Qué cosa es entonces? Es un ingreso inmerecido. Y lo que nosotros tenemos es un problema de extractivismo de recursos, de renta, de adictos a la renta. ¿Y esto qué genera? Que cuanto más dinero tienen los tiranos, o a esta gente que los llaman los poderes que no están controlados. Unchecked creo que podría llamarse así como sin control, sí, o descontrolado, ¿no? Un poder monetario descontrolado es que capturan cada vez más territorio a través del dinero. Tú no tienes que ver, no tendríamos que ver más o menos la posible, supuesta alianza entre lo que son las élites agroindustriales o agropecuarias del oriente boliviano como una forma de alianza. Ahí no hay alianza. Ahí es con dinero, captura. Tanto de la gente, de negocios, ¿no es cierto? No es pacto entonces, una transacción. Como del territorio, sí. Y se los van a recordar. Y creo que ahí también hay un gran problema, porque a diferencia de nosotros, andinos, de 3600, que tenemos básicamente hipoxia política todo el tiempo, que sí nos sentimos deudores, y no nos fastidia que nos lo recuerden, ¿no? Me debes, pero tienes que salir a marchar y hacerte liquidar. En el oriente no les gusta que le recuerden que tú eres su esclavo. No les gusta que los saltes de Kunumi, y además eso es lo que hace este gobierno. Fíjate la postura de Álvaro García Linera ayer ante Pedraza. Para García Linera, Pedraza, y esto es además bellísimo, que lo he notado. El entrevistador, o el moderador, o el showman que estaba ahí, que además de encuestas no tiene idea, menos de política, ¿no es cierto? Desde la mirada de Linera, era su Kunumi. Tienes que darme más tiempo, déjame hablar lo que yo quiero hablar. Además estaba todo perfectamente calibrado. Y hay una cosa que sí, y ahí ya te dejo hablar de este monólogo, ya no es tan chistoso. Pero siento yo que la única persona que se ha tomado en serio el debate ayer, desde lo simbólico que es tu postura, tu ser, tu forma de hablar, fue la candidata a vicepresidenta de Bolivia, ¿no? La Shirley Franco. Tiene poco más de 30 años y ha sido para mí la absoluta vencedora, ¿no? Es decir, ahora salen los datos y dicen que García Linera ha ganado. Obviamente están votando los yuncos de Linera. Ha sido el peor Linera y no tiene que ver esto con una cuestión personal. Uno, lenguaje gestual. Pero no estamos yendo de tema, solamente un paréntesis, ¿no es cierto? Lenguaje gestual. El tipo estaba nervioso. Sí. El tipo estaba tenso. El tipo no habla bien, no tiene buena dicción. Habla bien cuando está solito y no tiene a nadie que lo confronte, pero estaba realmente fuera de sí. Se quería hacer el vivo además con Shirley Franco, haciéndola quedar como una niña tonta, y no ha podido, por supuesto. Sí. Sus argumentos eran de cliché, su contenido era bastante barato, ¿no? Hemos hecho crecer. Cuando le han hecho hablar sobre democracia, él que supuestamente es un teórico de la democracia, le han dado un minuto de yapa y no sabía qué decir del minuto de yapa. No, modestia aparte, yo tendría pues 3 horas para seguir hablando de democracia, ¿no? Solamente hablando del bien común ya puedes tranquilamente meterle pero por supuesto. Hora. Pero él quería hablar de confort. Sí, él quería hablar de confort, de la deuda social que va generando, la deuda político-social que va generando. O sea, el lenguaje gestual, mal sus gestos. El lenguaje hablado, mal sus argumentos.
en términos estrictamente de diálogo, falta absoluta de intento, de esfuerzo por, ¿no?, por entender las ideas de los otros. Es que no conecta. No conecta. Él no necesita conectar. Él no necesita conectar. Claro, realmente hay una patología social, ¿no es cierto? No puede conectar. Si el tipo no sabe hacer empatía, el tipo realmente no sabe relacionarse, ¿no? Sí. Esto es... Pedraza a mí no me pareció mal, me parece que tenía argumentos muy sólidos, ¿no? Pero en todo caso me pareció claramente, en algún momento, así cuando él empezó a chicanear así, Pedraza innecesariamente se mete al chicaneo y pierde puntos, ¿no? Sí. Pero realmente con esto que estamos hablando de la tiranía, yo creo que se devela el tirano precisamente en la escenificación de ayer. No puede actuar. El tirano tiene que actuar siempre en un escenario de asimetría, ¿no? Él tiene que estar en el podio, en el número uno, y todos los demás, ¿no es cierto?, como tú dices, sus cunumis abajo. Cuando le pones en igualdad de condiciones, se descontrola. El tirano pierde su calidad de tirano. Ayer García Linera no era él, porque en entrevistas es muy sólido, quieras o no. En entrevistas en periódico con Marcelo Tedeschi, por ejemplo, son interesantes sus entrevistas. Puede estar en contra del 95% porque sabes que son mentiras, pero no deja de ser sólido. Ayer no era un hombre sólido. No. Es decir, el tirano pierde su condición de tirano y es un ciudadano más bien. No, ni siquiera llega ciudadano, baja más, ¿no? Es un descontrolado, es un muchachito confuso, su risa falsa, quería hacerse el chistoso y no es pues chistoso para nada, no tiene gracia para nada. Lo que se pelean entre ambos, decía, ¿no? Puta Linera, habla lo que sabes, no te hagas el chistoso porque no eres chistoso, papá, no eres chistoso. Entonces, claramente una muchachita de 30 años, sólida, con buenos argumentos, valiente. A mí me pareció mucho, a mí me gustó mucho Shirley Franco, la verdad. La verdad, Sí, pero estamos de acuerdo con relación a lo que estamos hablando acá. Sí, sí. Sí, porque precisamente eso, esa idea de no conectar con la gente. Pero además hay una cosa bien linda. Ayer estaba leyendo una columna de Marc Basset. Sí, Eso ¿sabes qué? Te lo voy a enchufar como si fuera contrabando. Pero su columna se titula Políticos que se odian y se apuñalan por la espalda. Es un resumen de un libro que... Políticos que se odian y se apuñalan en la espalda. En la espalda. Dilo fuerte. No, ya lo dijiste. Bueno, sí, ya no. Es la reseña de un libro que se llama El odio. Tú francés sabes, ¿no es cierto? Bueno, leía yo en Montreal, no me obligaban, me decía profesor. Okay. Pero no sé, si escucho el algo no odio entiendo se nada. dice la haine. ¿La haine o qué? ¿Cómo se dice odio en francés? Está aquí escrito, léemelo. Es que no sé yo, ¿sabes qué? No seas de los que en digan, Maguil- no seas de los que digan, no, yo lo hablo, o sea, yo lo leo, pero no lo hablo. No, pero sabes que en McGill Sí. te obligan a aprender las 500 palabras mínimas en francés, Ya. para poder por lo menos, ¿no es cierto?, conversar con los estudiantes franceses, porque Montreal es... Sí, bueno, a ver, Yo yo le voy a pedir he ayuda. aprendido las 500 palabras y para de contar, no Muy me bien, puedo en aprender este hoy. caso es que le vamos a pedir ayuda a la gente que nos está Es que haciendo. no me Debe haber escuchan, alguna persona que No, hable francés. pero anda al grano. Se llama El odio, el último libro, de dos tipos que son unos geniales que han hecho básicamente toda la historiografía del gobierno de Nicolas Sarkozy. Y estos se llaman Gérard Davet y Fabrice Léon. Y el libro se llama La Haine. La Haine. La Haine, sí. Sí. Bueno, La Haine suena, pero es Me La mandas Haine. ese link, ¿ya? Sí. Ellos hablan de algo que es interesante en lo que se va manifestando en lo que es el grupo de políticos, ¿no? Y hay una frase de un político llamado Jérôme Lavreloux, que fue como el monje negro de Sarkozy. Le manejaba todo, era el operador político de Sarkozy. Él decía, la política es una batalla de egos entre personas mal educadas. Es una batalla de egos entre personas mal educadas. Ayer hemos visto eso. Sí. ¿Sí? Es un lo bello de los debates, pero además hay otra cosa. Las cualidades para ganar son defectos para gobernar. Si García Linera cree que es una cualidad imponerse ante los demás, ningunear a los demás, no tener ningún tipo de restricción y hacerse regalar tiempo además en la tele y hacerse tratar básicamente como si fuera el dueño del canal, eso en el momento de gobernar ya no sirve. Y de eso tenemos 14 años. Por eso es que la encuesta de ayer, con esa cifra tan absurda de 43 por encima de 21, ha quedado muy mal cuando días atrás sale una encuesta. Con 14.000 personas entrevistadas. Sí, pero más allá de todo, quiero que lo entendamos bien. La encuesta de ayer era de un grupo llamado Vía Ciencia, pero contratado por 3 canales, ¿no es cierto? 2 de esos canales el agropoder más drástico, más feroz, más fanático, más terapéutico, lo voy a llamar yo. Uritel y Redu, ¿no? Pero la encuesta de la que estamos hablando es de la UNSA.
es del sistema universitario, de esta facultad de ciencias políticas. Y te muestra una cosa. En la encuesta de la UNSA aparece la chiquitanía como dolor y como cicatriz en la sociedad, y con claros responsables de quienes han provocado y además han llevado mal administrado el tema del desastre. Y en la de ayer, en la de Red Unitel, se invisibiliza la chiquitanía. Si tú logras invisibilizar la chiquitanía, sale pues 43. ¿Pero qué significa eso? Significa que el mes pasado no existió. Si me permites. A ver, aunque no creas, no me quiero ser inteligente, pero yo he dicho, después de salida la encuesta de la UNSA, a los 2 días he dicho, es seguro que el gobierno en no menos de 10 días va a sacar otra encuesta mostrando exactamente lo contrario. Porque es la forma que tiene de proceder. Obviamente en el Palacio se han asustado, y como todo es en el marco de esta generación, y aquí entra Marcelo Cereijido, en este espacio de generación de lo que es el cognicidio, ¿no? Sí. Es la inutilización del conocimiento, es evitar que la gente conozca, hay que manipular la información. Esta encuesta es parte, lo decía en un video que va a salir también en estos días, es parte de lo que es la quema de la biblioteca de Alejandría. Son las nuevas formas de quemar el conocimiento, de estupidizarnos, ¿no? Sí. Lo de ayer es una ofensa. Que Evo Morales tenga 43 y el efecto chiquitanía no exista, es una estupidez. Es simplemente, ¿no es cierto?, negar dos cosas. Uno, que la chiquitanía ha afectado, y dos, que la encuesta de la UNSA, seria, con Fundación Jubileo, no es seria. Es mostrar que nosotros definitivamente seguimos arriba, ¿no? Entonces, es ocultamiento de lo más drástico que le pasa a este país, con un desastre ambiental de esa dimensión, ¿no es cierto? Y de un desastre político, mostrar que Evo Morales es minoría y va a ir a la segunda vuelta. Es decir, yo estaba seguro, créeme, que en menos de 10 días iban a sacar algo para confundir, precisamente tratando de responder estos dos elementos. ¿Qué nos dice esa encuesta con 43%? Nos dicen directamente eso, si le hacemos caso. La chiquitanía no ha tenido ningún efecto, no y Evo Morales es absoluto ganador. Sí. Ambas. Ríndanse además. Y ríndanse además. Ríndanse. Exactamente. Porque ambas tesis son falsas, señores. Sí. Porque ni uniéndose entre los indecisos, llegan a 43 de decir. ¿no es cierto? Me llegan a, o sea, no llegan a esa franja de 10. A ver, me gusta. ¿Estás de acuerdo con el coincidir? Sí, porque estamos cerrando ya. Es una de las cosas que a mí me pareció tan lindas lo que pasa es que fue un artículo que yo leí de Alfredo Jocelyn Holt, que hablaba también de esto, de los políticos, cómo se odian y cómo se hacen daño entre ellos. Y el cognicidio es precisamente ya no es cualidad, es costumbre en los políticos cínicos. Que además hay una cosa muy interesante de estos franceses, dicen, el cinismo eficaz se basa fundamentalmente en odio y en violencia. Y hay una cosa de lo que me interesa mucho de lo que dijo Marcelino Cereijido, aparte de lo que es el cognicidio. Él hablaba de que los hijos de puta venían en envases distintos. ¿Te acuerdas tú? Sí, claro. No, dale, tú, porque tú lo has leído. Yo apenas así fragmentitos. A ver, lo que pasa es que él da casi una tipología de hijos de puta, ¿no? Es decir, desde los violentos que acometen genocidios, como sí, Bagosora, hasta aquellos que simplemente te lanzan un clavito, ¿no es cierto?, a la llanta, ¿no? Hay distintos, y hasta los que tienen la famosa Schadenfreude, ¿no?, que en alemán significa alegría por el mal ajeno. Sí, es decir, hay entonces una tipología vienen en bases diferentes, pero en general hay una lógica común en todos ellos. La lógica común es definitivamente quebrar la capacidad del otro de conocer. Desde el momento en que irrumpe el conocimiento, puedes, ¿no es cierto?, si no vencer al otro, al menos confrontarlo. ¿Cierto? ¿No? Por eso el machismo, más que un acto de fuerza de un hombre contra una mujer, es la falta de conocimiento de la mujer, de sus derechos, y poderle decir al otro, yo también quiero estudiar. Por eso el sexismo, o no es cierto, el odiar a un homosexual, es en el fondo una falta de conocimiento. No sabes que esa persona puede ser brillante igual que tú, no tiene ningún problema, que tenga relaciones sexuales como le da la gana, no afecta en absoluto la esencia de esa persona, ¿no es cierto?, su bondad, posiblemente innata. Es decir, es falta de conocimiento. El racismo es falta de conocimiento del otro, de la alteridad, sí, ¿no?, de quien más bien podría ayudarte. Todo este racismo que genera Trump contra los migrantes es una estupidez. Los migrantes te generan casi el 20% del PIB en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces empiezas a conocer y baja el racismo, baja la xenofobia, baja el sexismo, baja el machismo. Y por eso dice, este siglo es el siglo de las mujeres. Porque si durante 50.000 años ha sido el siglo de los hombres por una cuestión simple, dimorfismo sexual, los hombres son más fuertes, golpean, por eso los hombres son sinónimo de guerra, los hombres son sinónimo de violencia,
Los hombres son sinónimos de imposición. En cambio, en esta época las computadoras no discriminan. El WhatsApp no sabe si es una mujer o un hombre el que está emitiendo el mensaje. Y las mujeres son más intuitivas, tienen más capacidad de rescatar, porque los hombres biológicamente estamos programados para pelear, las mujeres no, para la cautela, para la protección y precisamente para la selección de datos. Bueno, la recolección de datos, exactamente. Entonces las mujeres son, en esencia, por supuesto que también hay mujeres que clasifican este término de hijo de puta, ¿no? Pero son en esencia todo lo contrario a los hijos de puta, dominadores. En otras palabras, los hijos de puta tienen un dominio precisamente por esta capacidad que tienen de eliminar nuestras destrezas cognitivas. El cognicidio es entonces peor posiblemente que el genocidio y todos esos que más bien son efectos de este primer elemento. A ver, a mí me parece que cognicidio es cuando te niegan, por ejemplo, la posibilidad de saber cuántos hectáreas se han quemado en la ciudad. No, por supuesto, es cognicidio. O cuando te niegan, por ejemplo, toda posibilidad de saber en cuánto están nuestras reservas. O realmente claro cuánto que hemos sí. crecido. ¿Ves? Porque además te van mintiendo, te van a decir, no, tú no te preocupes de eso, eso es confort. Tú estás mejor. Pero te das cuenta que la biblioteca de Alejandría se quemó en 3 días. Estos tipos hace 14 años vienen quemando toda la biblioteca de Alejandría. Todo deseo de conocer, además. Todo deseo de conocer. Porque además es lo interesante. Fíjate otra vez con esto. Pero concluimos con esto. Sí, ya de hecho para ir concluyéndolo. Frente al conocimiento de toda una casa de estudios, ¿no? Ellos anteponen básicamente un grupo de encuestadores filo gubernamentales. Además, fíjate esta trampita que te comenté anoche. Mientras que en lo que son los datos que sacan para que las encuestas tengan una validez, pues, te dicen dónde se han hecho y en qué periodo se han hecho. Y normalmente la mayoría de las encuestas te dicen y lo destacan en 9 ciudades capitales más el alto y otras ciudades intermedias y ya se empiezan a colgar otros datos. Esta solamente te dice en 49 ciudades. Claro. Porque puede ser que el resultado 43 sí sea correcto. Pero ¿qué pasa si tú haces la encuesta en el sistema metropolitano andino y en vez de hacerla en La Paz y el Alto lo haces en Palca, Mecapaca, Chocal y Viacha? Pues hay que los datos sean diferentes. Claro, fíjate más o Hay un menos. intento claro de manipulación. Sí. Es la quema de Está la camuflado. biblioteca todos los días. Sí. Y el cognicidio es eso. Si al dato de lo que es real, tú le antepones un dato que parece real, pero en realidad es ficticio, que es más bien contrafactual. Exactamente. Bueno, me parece interesante, sí. así sumamente ¿Sí? gratificante para mí. Aprendí mucho en esta entrevista, te agradezco mucho. Sí. Yo diría que intenté aprender, pero tú sabes cómo ser. Bueno, está bien, has dado puntos buenísimos, la verdad. Me has dado con mucha gana más bien de hablar de 1000 elementos y leerme más cosas, ¿no? La cualidad para ganar, me quedo con esa frase, las cualidades para ganar un debate posiblemente sean defectos para gobernar. Eso realmente es interesante, ¿no? Ahí sale la personalidad de quién va a gobernar. Si eres prepotente en el debate, lo vas a hacer posiblemente cuando gobiernes. Y ya no es tan fácil así. Y ayer hemos visto un hombre descontrolado, un hombre que tiene el poder simplemente porque le queda poder, no porque realmente tenga capacidad de conquistar, de enamorar. Linera perdido, Linera realmente... Sí. Yo siento que en realidad lo que estábamos viendo era un tipo que más que poder tenía plata todavía. La obsesión de quedarse es controlar el dinero. ¿Para qué? Para conquistar más territorios, para comprar más gente. Es básicamente una lógica de esclavismo. El esclavismo era comprar seres humanos y utilizarlos como objetos. Nos vamos a quedar en eso. Muchísimas gracias, buenos días. Nos vamos.